Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal una vez más, demostrando para ustedes una radiograbadora de la marca Sony. Le corresponde el modelo CFD-E75, la cual, pues, a decir verdad, es una radiograbadora muy bonita, muy preciosa. La combinación de colores que están observando, ese tonalidad de amarillo canario con los botones y las protecciones de bocina, las rejillas en color silver, la hace ver, pues, prácticamente siendo así curiosos, pues prácticamente es como si estuviéramos viendo a Bumblebee pero en radiograbadora. Ahí está, mira. Okay. El Bumblebee tiene unas orejitas, pues más o menos ahí se me figura que le da un aspecto así. Bueno, pues está muy suave, la verdad. Estéticamente está muy bien conservada, es muy bonita. eh, el equipo está muy bonito y lo mejor de todo es que está funcionando bien. Déjenme decirles que este equipo es en formato disco compacto, cassette, radio en banda AM/FM. Tiene salida para audífonos de 3.5 milímetros. El único detalle que posee este equipo a mencionar, que no afecta para nada su funcionamiento, es en el sentido de que la antena, aquí en este costado, aquí está la antena, está rota. Entonces una parte de la antena se quedó al interior y pues el otro se ha extraviado. En el lado opuesto, acá está lo que es la entrada para los audífonos de 3.5 milímetros. No tiene entrada para audio o línea de audio directa, no tiene eso. Tampoco lee MP3, por si acaso están pensando que es compatible con MP3, no lo es. No lee discos regrabables, solamente va a leer discos originales y grabados. ¿Okay? Los cassettes pueden ser de cualquier tipo también, siempre y cuando sea cassette estándar, sin ningún problema en la reproducción. También les quiero mencionar que este equipo tiene un receptor para remoto. ¿Okay? El remoto lamentablemente no lo tenemos. Ahí está el receptor de remoto. Sin embargo, pues eso no impide operar el equipo. Es solamente pues un extra. Entonces, la verdad, la estética y pues la calidad del sonido es muy buena. Es un poquito debajo de otros modelos que he demostrado, esas radiograbadoras que prácticamente me abarcan todo lo que es la tabla. ¿Ok? Los otros equipos que hemos exhibido, que abarcan prácticamente toda la tabla, esos son de mayor potencia que este equipo. ¿Ok? Sin embargo, esta radiograbadora lo que le luce mucho, además de la estética, pues son funciones como lo es este rotor o botón así rotativo que tiene en la parte superior. Este botón que es para seleccionar, adelantar o regresar a tu gusto los tracks del disco compacto. También los botones para operar el cassette están pues de una forma elaborados ergonómicamente, lo cual va a resultar muy cómodo operarlos. Y la apertura de la bandeja de la casetera es muy suave. ¿Ok? Y vemos que también el display forma parte de la charola que recepciona el cassette. ¿Ok? Aquí en la parte del CD, que por cierto ya tenemos un disco instalado, también funciona bien. Su resorte, aquel resorte que está acá en el fondo, está limpio, miren. Hay otro equipo que yo había mostrado que sí lo tiene un poquito oxidado, pero este está limpio, miren. Está clean, clean, clean. Ahí está. Okay. Muy bien. Y ahí está, los dígitos desplegándose muy bien, de forma clara, precisa. Ok. Al final le vamos a mostrar a toda nuestra audiencia el número de serie, el compartimento de pilas, para que vean que efectivamente sí corresponde con lo que están ustedes viendo en el anuncio. ¿Okay? Entonces lo vamos a encender. Quiero mencionar antes de seguir que, por ejemplo, bueno, el cable en la parte posterior no lo tenemos 100% desenredado, lo tenemos semi desenredado para hacer el demostrativo. Entonces probablemente, no sé si con la vibración se logre un poquito vibrar y desacomodar, pero bueno, vamos a hacer la prueba primero con lo que es la radio en ambas bandas. Vamos a seguir con el cassette
Tenemos varios cassettes aquí para mostrarles y que ustedes puedan apreciar qué calidad de sonido es el que brinda este equipo. Y al último vamos a dejar lo que es el disco compacto para cerrar con broche de oro y hacer unas grabaciones del disco compacto al cassette y de la radio al cassette. ¿Okay? Bien, entonces vamos a encender el equipo. Lo habíamos dejado en CD. ¿Okay? Bueno, aprovechando aquí el comercial y que está colocado en CD, ahorita lo va a leer y va a detectar cuántos son los tracks totales, tiempo, etcétera. ¿Okay? Ahí está, 19 tracks, 78 minutos, 11 segundos. Ahí ya lo leyó, está todo listo. ¿Okay? Pero bueno, ahorita vamos a ir, como les dije, con la radio. Ahí está la radio. ¿Okay? Entonces vamos a buscar una estación. Vamos a subir. Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. This is the remix. The Weeknd. Papi Juancho. Ok. Quiero decirles que en este equipo, a diferencia de otros que hemos demostrado de mayores dimensiones, el bajo no lo tiene tan pronunciado, es decir, es un equipo que suena o le presta más atención a lo que es los medios agudos, ¿okay? A esas dos frecuencias, medios agudos es lo que más se destaca en este equipo. El bajo pues es ligeramente perceptible, ¿ok? Es como que, por ejemplo, si quieres tenerlo y que se escuche o que lo agudo llegue a más lugares de la habitación, podría ser, ¿ok? O a más lugares de la casa. Bien, vamos a buscar otra estación en AM. Déjame hacer el acercamiento, ahí está, FM. Ahora vamos a ir aquí en FM, vamos a poner aquí. Aquí no se puede buscar con... Bueno, aquí sí se podría buscar, pero solamente las que ya dejaste grabadas. Por eso dice preset P4, P3, P7, etcétera, ¿no? Tiene capacidad para máximo 10 estaciones a grabar de tu elección. Entonces ya las dejas grabadas y solamente te vas recorriendo ahí cuál es la que quieres escuchar, lo cual lo hace pues muy bien. Entonces vamos a ir, como les había dicho, a ver, vamos a ir más para atrás. Vamos al volumen. Queriendo saber de tu vida, así los castigas con la soledad. Goleador histórico de la competición, ahora solo por detrás de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Increíble el abismo que hay entre... Vamos a cambiar de banda otra vez. Ok, puedes escuchar solamente, esto aplica para la frecuencia FM, puedes escucharlo en modo estéreo o monoaural, ya dependiendo del gusto, como lo acaban de observar hace unos momentos. Y bueno, ya con esto les mostré un poquito de lo que es la radio en ambas bandas, y ahora vamos a ir con lo que la mayoría nos interesa, que es el formato cassette. Ok, vamos a expulsar esto. No tiene un botón aquí en donde diga exactamente quiero controlar o usar la radio. Solamente en cuanto tú le des playback,
la radiograbadora va a detectar que tú ya estás intentando reproducir la cinta y se va a cambiar automáticamente a cassette. Okay, entonces vamos a ir con... Tenemos 4 cassettes aquí, originales. Vamos entonces a reproducirlo. Ahí está. Vamos a subir el volumen. Muy bien para envolverme, pero esta vez... Lado opuesto, y ya cuando detectó que estás en cassette ya no se regresa a la radio, se queda en tape. Vamos a darle playback. Si se fijan, el sonido va más intentado o más pensado, lo que es un sonido más agudo, medios, agudos, más que el bajo. ¿Okay? Los ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Esta cinta, como es metal, ahí lo pueden ver que está más oscura, luce mejor en este tipo de equipos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cintas metal tienen mayor calidad de audio, y pues en un equipo en el cual está orientado a que los agudos y los medios se noten más sobre otros, pues resalta más las cintas. Igual esta cinta es tipo 4, se ve a escuchar mucho mejor que los otros que estamos probando. Ok, a ver, ¿qué hemos hecho en este? Cinta en perfecto estado, nada de mordidas ni nada. Ok, voy a poner esta cinta que es tipo cromo, es tipo 2. Lado opuesto. J'ai l'âme débordante de joie, et ces joies sont embrassées d'amour quand tu es près de moi, car ton cœur... Ahí está. Okay. Vamos a ir con, a ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, vamos a ir con esta. Vamos a regresar un poquito. Lado opuesto. Only you beneath the moon and under the sun. Y vamos a calar el último cassette. Vamos a regresarlo porque ya se acabó.
esto. Okay. Estamos tocando así varios cassettes para que ustedes tengan pues un mejor concepto de cómo se escucha con pues con un tipo de música o otro tipo de cassette, como sucedió pues con estos dos que son tipo pues ya cinta metal. Se escucha más claro que los otros que no son tipo metal, como esta se ve más cafecita la cinta, ok, y los otros que son más oscuros pues son metal. Bien, entonces vamos a dejar este cassette puesto. A ver, el playback va hacia la izquierda, vamos así, ok, a ver otra vez, ahí está, regresamos todo. Ok, por lo visto no tiene autostop. No tiene autostop. Algunas radiograbadoras sí lo tienen, pero en este por lo visto no. Hay que hacerlo manualmente para evitar que se vaya a dañar o soltar la banda. Bien, vamos ahora con lo del disco compacto. Y al final vamos a grabar en este cassette que acabo de introducir parte de los tracks de este disco y parte de la estación de radio para que vean que efectivamente pues sí graba bien, ¿ok? Entonces vamos a reproducir el CD. Aquí para lo que es el CD sí tiene, a ver, sí tiene un control. No tiene un control, simplemente hay que darle playback. Aquí están playback, son los controles del CD. Estoy adelantando los tracks con este botón de tipo jog. Ahí le damos pausa. Estos son los controles para adelantar pues fracciones de segundo. Ahí está. Ok, ahí está. Tiene un modo, tiene modos de reproducción también. Ahorita está lo que es, lo hemos dejado en shuffle, aleatorio. Ahí se puede ver shuffle. Entonces, por ejemplo, si yo le doy play, va a escoger una canción al azar. En lugar de empezar del primer track, ahí está escogiendo al azar.
escoger otro al azar. Es un disco grabado ese. Hasta ahí vamos a dejar lo que es la reproducción del disco compacto y vamos a ir a ver, bueno, de una vez vamos a grabar parte de un track hacia el cassette. Vamos a la prueba de grabación. Ok, rec, una vez, ahí está, rec, un solo toque al rec. Okay. Ahora vamos a escuchar qué tal se grabó esa parte. Cambio automático a tape. A ver otra vez. Aquí como que era lo que me refería. Aquí se nos acaba de mover un poquito el cable porque lo tenemos, a ver si se aprecia, ahí está. No lo tenemos exactamente al 100% desdoblado. Ahí está, ok. Ahí está. Y bueno, ahí lo tienen. La radiograbadora pues sí está reproduciendo muy bien tanto discos compactos, cassettes. El sonido que brinda pues es más tirándole a lo que es medio agudo, más que los graves, es en esas dos líneas, ok. Entonces está cumpliendo con esas funciones. Tiene una estética muy pero muy bonita, no nos podemos quejar de eso, okay. Y pues ya estando colocada en su sitio, ya sin movimiento y sin nada de eso, pues bueno, ya funciona muy bien. Vamos a alejar la toma, vamos a desconectarnos acá para mostrarles la parte posterior, ok. No pasa nada. Está el enchufe. Este enchufe, quiero mencionar que hay que dejarlo todo hacia bien hacia el fondo, bien que esté bien insertado, para evitar evitar que esté en un lugar que lo esté moviendo o que tenga vibraciones, porque puede pasar como ahorita que se nos movió un poquito y bueno, ok. Sin embargo, pues bueno, no lo consideraría como una falla, sino como una cuestión del cable propiamente. Ahí lo tenemos el cable, y vamos a mostrar un poquito aquí estéticamente cómo está en la parte. Vamos a ver las bocinas, miren las rejillas, ok, sí, hay un poquito aquí sumidito que se ve cualquier cosa, ok. Y ahora vamos a ver lo que es el compartimento de pilas. Déjenme ver aquí está está todo limpio la tapa, y la parte interna así se puede ver, está super clean, está muy bien, todos los resortes están muy bien limpios, sin óxidos. Número de serie para que vean que es exactamente lo que estamos promocionando, terminación 182. Ok, vamos a colocar otra vez aquí la tapa. Está 6 pilas, ok,
Bien, pues ahí lo tienen para que vean que sí, efectivamente sí está funcionando. Está funcionando bien. Tiene un compartimento aparte, aquí es lo que me estaba fijando. Por eso menciona aquí. Aquí lo menciona. Casi no se alcanza a apreciar aquí en el video. Pero indica tres baterías. Tres baterías AA, tamaño AA. En esta hilera. Lo que se solta mucho y hace ruido es la manija. ¿Ok? Bueno, aquí tres baterías AA y con ello va a servir. Allá al fondo se alcanza a ver, a ver si parte del resorte. Bueno, esas tres pilas AA van a ser usadas, se van a emplear para lo que es una alarma, lo cual bueno, ahorita me estoy percatando, ya que miren, tiene un botón acá que dice menú alarma. Ok, entonces por lo visto esta radiograbadora pues también te puede servir como despertador, radio despertador. Desconozco el funcionamiento exactamente de la alarma y pues no voy a ahondar, ya que pues sería pues un video mucho más largo y pues no quiero que se prolongue tanto. ¿Okay? Pero bueno, visto de la parte superior, aquí está la entrada de audífonos que les había mencionado, 3.5 milímetros. La antena que está trozada, es lo que se quedó al interior, no puede expandirse, que le falta un fragmento. Y bueno, ahí lo tienen. Es un equipo muy bonito, la verdad, un equipo muy bonito, muy agradable, el cual pues está funcionando muy bien, leyendo los discos compactos, los cassettes, sobre todo los cassettes con una gran calidad de audio. Y pues como es un equipo se podría decir que personal, pues también no podemos esperar las mismas prestaciones de una radiograbadora pues de mayores dimensiones. ¿Okay? Sin embargo, pues la estética, eso sí, no lo tienen las otras radiograbadoras que son por lo general en colores silver, etcétera, ¿no? Silver, tonos grisáceos, y pues este modelo está muy bonito, estéticamente está muy bonito, la verdad. ¿Okay? Bien, pues ahora sí hemos llegado al final de este video, espero les haya servido. Si es así, no se olviden de suscribirse, darle likes, comentar, compartir, etcétera. ¿Okay? Muchas gracias, que estén muy bien y los vemos en la próxima grabación. Hasta luego, gracias.